El montaje. Los materiales para trabajar son lámina de metal, un parlante, un tornillo, dos arandelas, dos tuercas, un tubo, dos bolas de icopor, dos clips, cables conectores negativo y positivo, obviamente, y un teléfono móvil. Primero, tomamos como base del montaje al parlante, como lo podemos evidenciar en la imagen. En el segundo paso, ensamblamos el tornillo en el centro del tubo con ayuda de la silicona. Como podemos ver, aquí mi compañera estaba realizando este paso. Y aquí ya podemos ver el tornillo ensamblado. Para el tercer paso ubicamos el tubo con el tornillo en el centro del parlante, enroscamos en el tornillo una tuerca y sobre esta ubicamos una arandela. Bueno, entonces aquí podemos evidenciar el montaje, cómo quedó unido uno con otro. En el cuarto paso, ubicamos la placa de metal sobre la arandela. Entonces aquí ya se puede ver cómo está la placa. ¿Sí? Pasamos al quinto. El quinto, aseguramos la placa con la otra arandela y por último ajustando la segunda tuerca sobre la arandela y la placa. Entonces aquí ya se une, se hace el montaje y se pone la arandela final para que quede ya todo asegurado. En el sexto, ensamblamos las bolitas de icopor en un extremo de cada uno de los clips, formando unas pequeñas personas las cuales se posicionaron. Estas se posicionaron sobre la placa para así finalizar el montaje. Por último, el séptimo, conectamos el móvil al montaje por medio de los cables conectores. De esta manera podemos realizar el experimento. Nuestro montaje está denominado como generador de frecuencias. El planteamiento para la solución de nuestro ejercicio del experimento consta de efecto Doppler es la siguiente. Una fuente emite una señal con una frecuencia. Esos valores de la frecuencia los veremos más adelante. Son valores tomados a partir de la aplicación descargada en el móvil, el cual fue utilizado en el experimento. A esta fuente se acerca un individuo con una velocidad, la cual determinaremos a partir de los valores obtenidos del receptor en el experimento. Teniendo en cuenta todo ello, determine la frecuencia percibida por el individuo. Iniciamos determinando la velocidad del receptor. Ya dijimos que los datos obtenidos fueron de que una distancia recorrida por el receptor de 14 centímetros y un tiempo que tardó en recorrer esa distancia fueron 7 segundos. La fórmula de velocidad dice que esta es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces reemplazamos los valores, dijimos que los 14 centímetros, que es la distancia, sobre los 7 segundos, que es el tiempo en que tardó en recorrer la distancia, para obtener un resultado de que la velocidad del receptor es de 2 centímetros por segundo. Para la solución de nuestro ejercicio debemos tener en cuenta de que la velocidad del sonido en los sólidos es de 5.148 metros por segundo. Este valor que observamos acá es la velocidad de nuestro receptor, la cual fue determinada anteriormente, aquí como observan. La única diferencia era que aquí lo teníamos en unidades de centímetros y aquí lo hemos pasado a unidades de metros, obteniendo un valor de 0,02 metros por segundo. La tabla que observan están registrados cada uno de los valores, son 4 valores que se tomaron de la aplicación, como antes les mencionaba, la aplicación descargada en el móvil y con la cual se trabajó el experimento. La aplicación emitía unas frecuencias y estas fueron las frecuencias que hemos seleccionado. A partir de esas frecuencias, a partir de cada una de ellas se determinará cada una de las frecuencias percibidas por el receptor. Para este caso de efecto Doppler, en donde la fuente está en reposo y quien se mueve es el receptor, se considera la siguiente fórmula. La frecuencia percibida por el receptor es igual a la frecuencia emitida y esta multiplica a la velocidad del sonido más la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido. A partir de esa fórmula procedemos a reemplazar los valores que tenemos en ella. Entonces iniciamos, los valores de la velocidad
del receptor y la velocidad del sonido no van a cambiar. La única que va a cambiar es la frecuencia emitida. Y empezamos con el primer valor de nuestra tabla, que son 4000 Hz. Iniciamos reemplazando estos valores en nuestra fórmula. Entonces decimos que la frecuencia percibida por el receptor es igual a la frecuencia emitida por la fuente, que son 4000 Hz, y esta multiplica a los 5148 metros por segundo, más, que es la velocidad del sonido, más los 0,02 metros sobre segundo, que es la velocidad de nuestro receptor, sobre la misma velocidad del sonido, para obtener un resultado de 4000,02 Hz. La frecuencia emitida y la frecuencia percibida tienen una leve diferencia, y esto se debe a que la velocidad de nuestro receptor es un valor pequeño. Entonces, en esa misma cantidad, en ese mismo valor, va a aumentar la frecuencia percibida, es la diferencia, un valor mínimo. Continuamos determinando el valor ahora a partir de la segunda frecuencia de la tabla, que son 6000 Hz. Los valores de velocidad del sonido y velocidad del receptor siguen igual. Entonces decimos que en este caso la frecuencia percibida por el receptor a partir de la frecuencia emitida, que es 6000 Hz, es los 6000 Hz multiplicados por 5148 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, más 0,02 metros por segundo, que es la velocidad de nuestro receptor, sobre la misma velocidad del sonido, para obtener un resultado de 6000,02 Hz. La siguiente será a partir de del tercer valor de frecuencia emitida de nuestra tabla. Y los valores son los mismos, de velocidad del receptor y velocidad del sonido son los mismos, no cambian. Entonces, la frecuencia percibida por el receptor es igual a los 8000 Hz multiplicados por los 5148 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, más 0,02 metros por segundo, que es la velocidad de nuestro receptor, sobre la misma velocidad del sonido, para obtener un resultado de 8000,03 Hz. Y ahora el valor con el que determinaremos es a partir de 10.000 Hz, el último valor de frecuencia de nuestra tabla. Y la velocidad del sonido y velocidad del receptor siguen igual. Entonces decimos que la frecuencia percibida por el receptor es igual a la frecuencia emitida, que son 10.000 Hz, por 5148 metros por segundo, la velocidad del sonido, más los 0,02 metros por segundo, velocidad de nuestro receptor, sobre la misma velocidad del sonido, para obtener un resultado de 10.000,04 Hz. Estos valores obtenidos, cada uno de ellos lo hemos registrado en la siguiente tabla. A partir de cada una de las frecuencias emitidas obtuvimos unos valores de frecuencias percibidas. Lo que se procedió a hacer fue la gráfica de la frecuencia emitida con respecto a la frecuencia percibida por el receptor. Y esta fue la gráfica que obtuvimos. Frecuencia emitida con respecto a la frecuencia percibida por el receptor. Todo en términos de Hz. Y como se observa, Laboratorio virtual es acerca del efecto Doppler. Esta simulación cuenta con un panel de control en la parte superior de la pantalla, el cual nos permite cambiar varias variables a utilizar para nuestros cálculos. Hay que recordar que la ecuación del efecto Doppler es la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido, más o menos la velocidad del receptor, sobre la velocidad del sonido, más o menos la velocidad del emisor. Esos signos positivos y negativos varían dependiendo de si el emisor y el receptor se alejan entre sí o se acercan. Entonces, nuestro panel de control está la amplitud de la onda, la frecuencia de la fuente, la frecuencia del emisor, que es la que vamos a hallar, la velocidad de la onda, que en nuestro caso sería nuestra velocidad del sonido, la velocidad de la fuente, la velocidad del observador,
están las posiciones iniciales y finales del observador y la fuente. Aquí también podemos ver el tiempo de la simulación. Entonces, pues para nuestro primer ejercicio vamos a tomar la velocidad del sonido como 10 metros sobre segundo, la del emisor como 5 metros sobre segundo y la del receptor como 0. Entonces lo que vamos a hacer es variar la frecuencia de la fuente. Empezamos con 2 y luego vamos a llenar la tabla. Entonces vamos a hallar la frecuencia del receptor antes y después de que pase el emisor. Vamos a iniciar los cálculos para nuestro primer ejercicio, para nuestro laboratorio. Entonces, usando la fórmula que ya se había nombrado anteriormente, vamos a dejar la velocidad del sonido, la velocidad del emisor y la velocidad del receptor constantes. La velocidad del sonido será de 10 metros sobre segundo, la velocidad del emisor de 5 metros sobre segundo y la velocidad del receptor la vamos a dejar como 0. Bueno, aquí ya tenemos los primeros cálculos, pero igual lo que se hace es reemplazar en la fórmula. Hallaremos la frecuencia del receptor antes de que pase el emisor y luego de que pase el emisor. Entonces, bueno, la de 2 ya la tenemos ahí en la tabla, así que vamos a hallar la de 1.5 hacia abajo. Entonces, para 1.5 antes, entonces la frecuencia del receptor sería igual a la frecuencia del emisor, que en este caso es la de 1.5 Hz. La velocidad del sonido, que dijimos que es 10 metros sobre segundos. La velocidad del receptor, que dijimos que es de 0 metros sobre segundo. Y la velocidad del sonido y la velocidad del emisor, que en este caso es de 5. Listo. Ya pues finalmente al hacer los cálculos, de realidad son cálculos muy sencillos, eso nos da 3 Hz. Vamos a ir llenando la tabla. Entonces haremos lo mismo para después, es simplemente tomar la misma ecuación y bueno, aquí falta aclarar que como acá se están alejando debido a que el emisor va en dirección al receptor, este signo es positivo y el del denominador es negativo. Así va la ecuación. Entonces para después los signos cambian. Este signo irá negativo y el signo del denominador será positivo, ya que después se están alejando entre sí. Y esto nos da una frecuencia de 1 Hz. Bueno, de hecho no hay necesidad de poner esto. Bueno, vamos a hacerlo para 1. Entonces es el mismo procedimiento para cada una de las frecuencias. Entonces la frecuencia es de 1, la del emisor, la velocidad del sonido es la misma, se van acercando, así que cambiamos signos y eso nos da 2 Hz. Llenamos la tabla. Ahora vamos a hacerlo. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos. Es de 1. Este signo entonces iría negativo porque se están alejando. El del denominador positivo. Y esto nos da 0,67 Hz. Es una frecuencia bastante pequeña.
Ahora vamos a hacerlo para 0.5. Tenemos que entonces la velocidad del sonido, la velocidad del receptor, velocidad de sonido, velocidad del emisor. Cambiamos signos. El signo del numerador va positivo, el denominador va negativo, y esto nos da 1 porque se están acercando. Ahora, para después de que pasa el receptor, sabemos que la frecuencia del emisor de 0.5, equivoqué. Igual los signos cambian, el del numerador negativo, el del denominador positivo, y este sí nos da una frecuencia de 0.33. Y finalmente hallamos los cálculos para 0,1. Entonces para 0.1 tenemos que la frecuencia es de 0.1, la del emisor, aquí cambiamos signos, positivo, negativo el de abajo, y eso nos da igual a 0.2 Hz. Y para después, es decir, cuando se aleja el emisor del receptor, tenemos que la frecuencia entonces del emisor es de 0.1, el signo del numerador va negativo, el del denominador positivo, y eso nos da un total de 0.67 Hz. Bueno, vamos a completar la tabla y finalmente graficaremos. Bueno, seguido al llenado de la tabla y hacer los cálculos de las frecuencias del receptor antes y después de que pasara el emisor, lo que hicimos fue graficarlas. Entonces graficamos frecuencia del emisor versus la frecuencia del receptor, para antes y para después. Entonces podemos observar que la frecuencia del emisor y la frecuencia del receptor son directamente proporcionales, ya que aumentan la una al igual que la otra.